La banda cambiaria. Información sin reservas. Seguimos aquí, Álvaro, en la banda cambiaria y vamos a analizar un poco la situación de la industria en función de que ya estamos en la antesala. Falta una semana para el Día de la Industria que todos los años festeja el sector. Estamos en comunicación con Diego Coats, que es economista jefe de la Unión Industrial Argentina. Lo saludamos y le agradecemos a Diego por esta comunicación. Diego, Álvaro Torrigle y Sandra Sicaré te saludan. ¿Cómo estás? Álvaro, Sandra, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos, Diego. Bueno, en primer lugar te queríamos preguntar, vimos los datos de la actividad industrial del mes de junio oficiales, hay algunos adelantos de lo que pasó durante el mes de julio. ¿Cómo está trabajando la industria en este momento? A ver, hagamos un poquito de historia reciente. Después de la pandemia, los primeros meses de la pandemia, la industria empezó a recuperar. El 2021 fue un año de fuerte crecimiento de la industria, obviamente siempre con heterogeneidades y con diferencias. Y el primer semestre del 2022 también continuó este crecimiento, con crecimientos del 6 al 7%, es decir, muy buenos números, ya volviendo a niveles ya como de comienzo del 2018, es decir, recuperando lo perdido en la pandemia y en las crisis de las devaluaciones del 19 sobre todo. Y este segundo semestre, bueno, empiezan a aparecer ciertos signos de amesetamiento, desaceleración, fruto de los temas macroeconómicos. Nosotros veíamos dos elementos que podían complicar el crecimiento, que tenían que ver con el abastecimiento energético, que ahí finalmente fue entre el clima, la importación de gas natural licuado, y finalmente no hubo problemas. Nosotros esperamos mayores problemas y finalmente el invierno se transitó con mayor tranquilidad, pero la contracara de estos dólares que se gastaron para el gas natural es el problema que estamos viendo en los insumos, que claramente está empezando a afectar muchos sectores, ¿no? Uh-huh. Este tema de los dólares, en un momento, bueno, se habló como un tema muy crítico y bueno, hubo muchas quejas de distintas industrias, sobre todo, por ejemplo, acá en Santa Fe, sobre las dificultades para acceder a los dólares. ¿Se le ve alguna solución? ¿Se está administrando? A ver, claramente hay un problema de escasez de reservas, pocas reservas internacionales, hay un nivel de actividad alto, con precios internacionales también altos para los insumos importados, porque las materias primas hoy están más altas que hace algunos años por el conflicto, la invasión de Rusia en Ucrania, y además hay una cuestión más general que tiene que ver con la macroeconomía, ¿no? Con la incertidumbre macroeconómica que hay por una brecha cambiaria que está a niveles muy altos. Entonces, yo te diría que hay que dividir el tema en dos partes, ¿no? Uno, que tiene que ver con algo más estructural, hay que recuperar la certidumbre cambiaria, la previsibilidad macroeconómica, reducir la brecha, que baje el riesgo país, que tiene más que ver con el programa macro. Hay un nuevo ministro hoy, hay que ver finalmente cómo va esto mejorando. Y por otro lado, atender los temas puntuales. Mientras estén esta brecha y esta escasez de reservas, van a seguir los controles. Bueno, hay que ver cómo estos controles se flexibilizan y no generan problemas en insumos críticos para la producción y que terminan después tensionando la actividad, incluso presionando sobre los costos y sobre los precios y demás. Yo creo que como esta doble agenda, una más de mediano plazo que tiene que ver con la macro y una de corto plazo en el marco del diálogo que hay con el sector público, resolver los problemas que tienen las cadenas industriales, ¿no? Mencionabas recién la gestión del nuevo ministro y un poco preguntarte cómo están viendo estas medidas que ha adoptado Sergio Massa cuando asumió como ministro de Economía, si este diálogo ha sido fluido en estos aspectos que vos mencionabas. Mira, las señales son obviamente buscar cierto orden desde el punto de vista macroeconómico, monetario, fiscal, que haya obviamente cuando uno hace política monetaria más restrictiva, con un poco más de tasa de interés o el tema fiscal, va ralentizando la actividad, eso obviamente impacta en la demanda agregada y en el consumo, pero que esta desaceleración sea suave, ¿no? Que tengamos una desaceleración suave, perdónenme, y que en la medida que se vaya recuperando reservas y confianza, después se pueda de vuelta poner en movimiento el sector productivo. Yo creo que, un poco dialogando con
el Día de la Industria, que vamos a tener la semana que viene, la celebración en Neuquén, en Vaca Muerta, y la otra semana en Rafaela, que lo organiza la Federación Industrial de Santa Fe, FIFE, que es un miembro importante de la UIA, es intentar, digamos, lograr que haya un diálogo entre las urgencias de corto plazo, que son el tema de energía, divisas y resolver la macro, con las cuestiones estratégicas y oportunidades de largo plazo. A nosotros nos gusta resaltar mucho que la energía es justamente un reflejo de eso. Este trimestre fue complicado el tema energético porque no estaba el gasoducto, ahora se puso un movimiento del gasoducto y con Vaca Muerta lo que hoy es una falta de gas puede ser exportación de gas, de petroquímica, desarrollo de proveedores locales. Entonces el ministro diría, la sociedad tiene esta doble necesidad de atender lo urgente, pero no olvidar lo importante, que es Vaca Muerta, desplegar el sector minero, buscar un régimen para el sector agroindustrial para que liquide, pero para que aumente también la exportación de valor agregado. Entonces, ahí es donde hay que hacer justamente el ajuste fino para que convivan estas dos agendas, ¿no? Un poco tomando el largo, un plazo mediano o largo, desde lo que fue lo peor de la crisis, a lo mejor 2018, 2019, la pandemia, la actual situación de alta inflación, dificultad de conseguir insumos, un panorama internacional enrarecido. La industria ha mostrado un sendero de crecimiento pese a todas estas dificultades. ¿Se puede evaluar este periodo como de un ciclo distinto, un ciclo nuevo? ¿Tiene alguna característica específica respecto de la actividad industrial? Bueno, lo que se ha observado en el último tiempo es obviamente una recuperación importante de la actividad industrial de niveles muy bajos, en el 2018 y 2019, con las crisis financieras, cambiarias, la actividad cayó fuertemente, además que había un contexto de no solamente tasas de interés altas, sino de pocas líneas de financiamiento y de crédito a la producción. Creo que después de pasar la pandemia, la industria se recuperó de forma intensa, obviamente con diferencias sectoriales, aparecieron muchos más programas y líneas para el sector, pero claramente hoy lo que reina es la incertidumbre macroeconómica. La gran cuestión es cómo transformamos esta recuperación industrial que hubo en el último año y medio, que como te decía fue intensa, con federal, con mirada pyme, en un crecimiento sostenido, donde uno puede discutir temas tecnológicos, de formación, cómo generar empleo formal. Digo, si uno observa la recuperación de la actividad, fue mucho más rápida que la recuperación del empleo, que se recuperó, pero no volvimos todavía a los niveles anteriores, el empleo privado formal. Entonces creo que acá hay un gran desafío de, primero, que esta recuperación se consolide en el tiempo, y después que esta recuperación genere más puestos de trabajo, más exportaciones, una inversión más estratégica en temas de tecnología e innovación. Bueno, esos son los grandes desafíos que tiene la Argentina, en un mundo que plantea oportunidades, pero también grandes tensiones. Si tienen un minuto, sí. momento, pero hoy estamos atravesando tres grandes, como lo llama la Organización de Naciones Unidas para la Industria, tres grandes nuevas corrientes que tienen que ver con la relocalización de la producción, un mundo donde ya no hay tanta incremento en las cadenas globales de valor, sino que hay lo que se llama economía modular, digo, socios de China, socios en Asia, socios de Estados Unidos. Entonces no sabemos para dónde va el proceso productivo mundial, entonces nos tenemos que insertar en esas tensiones. Después hay todo un mundo que tiene que ver con la economía verde, que obviamente genera oportunidades, pero también grandes desafíos, porque la energía va a ser muy cara en los próximos 20 años, entonces hay que convivir con lo positivo de una economía verde, pero también con los riesgos y cómo ahí explotamos los recursos como el gas natural. Ese es un segundo elemento. Y el tercer elemento es que la pandemia puso a fondo lo que es la digitalización y la inversión en estas nuevas tecnologías, lo que es Industria 4.0, digitalización, inteligencia artificial, manufactura inteligente. Bueno, son tres grandes corrientes nuevas a nivel mundial y que la Argentina tiene que ver cómo transita y aprovecha las oportunidades y minimiza los riesgos, ¿no?
Diego, vos mencionabas esas tres grandes corrientes que uno lo ve en cada encuentro, encuentro empresario que se instala como parte de la agenda. Digo, hay en ese sentido, ¿cómo se encuentra hoy la Argentina? ¿En qué sectores? Ya digo, desde el punto de vista de lo ambiental, de la ubicación dentro de las cadenas de suministro o de las nuevas tecnologías, esto de la industria 4.0. ¿En qué lugar necesita hacer más énfasis la industria argentina o está como más endeble, ¿no? ¿En qué punto de esos tres que mencionabas? Mira, yo dividiría la agenda en dos. Primero, hay que entender que el sector industrial argentino es muy heterogéneo. Entonces hay empresas, pymes o grandes, que dialogan con estas tecnologías, que dialogan con el mundo, que exportan, y a veces hay que ayudarlas, sacarle las trabas, incentivarlas para que se puedan seguir integrando bien. Y después tenés todo un universo de pymes muy golpeadas por los últimos años, que claramente hay que pensar políticas más selectivas para que, obviamente, se formalicen, aumenten la productividad, etc. Ese es como una parte de la agenda. La otra parte de la agenda tiene que ver con nuestras grandes oportunidades a nivel sectores, recursos, que tenemos que desarrollar. A mí me gusta dar un ejemplo que tiene que ver con la minería. No digo Chile, Perú exporta casi 20.000 millones de dólares de cobre. El mundo va a la electrificación, a la electromovilidad se requiere más cobre, además de litio, obviamente, pero el cobre, el mercado es más grande. Argentina exporta 0 de cobre. Ahora, por suerte, se están desarrollando algunos proyectos para incrementar fuertemente las exportaciones de cobre y de minería. Minería, energía con vaca muerta, el gas natural y el petróleo como otro sector. Perdimos la carrera en foresto-industria. Hoy Uruguay, Brasil exportan casi 15.000 millones de dólares de foresto-industria, pasta celulosa, y nosotros importamos eso. Ahí hay 3, 4 grandes sectores que hay que generar consensos para las inversiones y exportaciones, pero la clave es que eso tenga producción argentina, que tenga proveedores especializados, pymes en cada una de las provincias que puedan crecer en la medida que crezcan esos sectores. Ahí entra la política industrial. ¿Sí? Justamente la energía es un ejemplo de eso. Yo puedo tener como Noruega fabricantes locales de equipos, de equipos de perforación o de componentes electrónicos, metalmecánicos, y exportarlos también. Noruega es un gran ejemplo de eso. O puedo traer todo de China o de algún país para abastecer esos sectores. Bueno, claramente hay que buscar un equilibrio y que esos grandes sectores que pueden incrementar sus exportaciones desarrollen la industria argentina. Nuestras redes sociales. Encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook. Escuchá los podcasts de La Banda Cambiaria en nuestro canal de YouTube y Spotify. La Banda Cambiaria. Justamente en las últimas semanas, hablando con otros dirigentes también de FIDFE, ¿no? Le consultábamos sobre este latiguillo que siempre ocurre en situaciones de crisis, de cómo la Argentina puede encarar un proceso de sustitución de importaciones, y nos decía, ya la sustitución de importaciones no es lo que era antes, por la globalización, por las cadenas de suministros distintas. La Argentina se debe insertar de otra manera. Tiene que ser de esta, como vos mencionabas, digo, desde otro lugar, ya no produciendo todo, sino viendo o seleccionando en qué sectores es más competitiva. ¿Cómo podría ser esa inserción? Mira, yo creo que lo primero es defender la producción nacional e industrial que tenemos. Tenemos una base productiva, esta base productiva hay que mantenerla y que siga creciendo. Y después, como bien vos decías, Sandra, buscar nichos de oportunidades, porque hay que entender también que Asia ha avanzado mucho a nivel industrial. China hoy es un gran jugador y los satélites de China compiten con tecnología, con subsidios, con otro tipo de reglas, entonces es difícil competir con Asia, pero como te decía, hay espacios donde uno puede pensar la producción, la distribución inteligente y eficiente en el futuro, algunos vinculados a grandes sectores, como te decía, pasta celulosa. Hoy importamos más pasta celulosa que en el pasado y tenemos acá la foresto-industria con gran tradición, hay una cuestión que no se pudo avanzar. Como ese sector te puedo decir, la urea, Brasil y Argentina importan muchísima urea, que es el fertilizante uno de los más importantes para el agro, de Rusia. Y finalmente la urea es gas transformado en nitrógeno.
Digo, si tenemos gas natural, ¿por qué no podemos desarrollar la petroquímica? Entonces, en algunos sectores tradicionales hay oportunidades de sustitución y después es ir pensando nichos donde sabemos que en el futuro se va a producir y que Argentina tiene capacidad, el sector semillero, maquinaria agrícola, en el mundo automotriz, que en el marco de la electromovilidad, con el litio pensar las baterías, digo, hay que ser muy inteligentes y entender en dónde tenemos recursos, historia, capacidad y podamos competir con estas grandes en el marco de estas grandes tendencias productivas que comentaba antes. Digo, esta posibilidad, esta estrategia de desarrollo sería la forma en la cual se podría de alguna forma superar esta cíclica o problema que tiene la industria de que al crecimiento se enfrenta con la restricción externa. Mira, la restricción externa tiene dos motivos. Uno tiene que ver con la macroeconomía, que quiere y se retroalimenta, ¿no? La macroeconomía tiene que generar reducción de la inflación, la moneda, el peso como reserva de valor, y tenemos que dar un sendero donde logremos mes a mes, trimestre a trimestre, año a año, recuperar confianza en nuestra moneda, porque si no tenemos confianza en nuestra moneda, todos los actores tienden a ahorrar en moneda extranjera y eso presiona a nivel financiero en lo que vos bien llamabas restricción externa. Ahora, con eso solo lamentablemente no alcanza, digo. ¿Por qué? Porque cuando hacemos eso y descuidamos la política productiva e industrial, cuando el país crece requiere más importaciones y necesitamos importar mejor y exportar más. Obviamente recursos naturales, agro, pero también otros sectores, industrias, servicios basados en el conocimiento. Entonces, esa política productiva tiene que inyectarnos divisas desde la matriz de la producción. Entonces, lamentablemente no es fácil porque son dos agendas que hay que pensar. Una buena política macroeconómica y una buena política industrial. Para resumirte, yo puedo hacer la mejor política industrial del mundo, pero si la macro es mala, no le puedo pedir a la producción y a la industria que genere los dólares para que los argentinos ahorren. Ahora, yo puedo hacer la mejor macro del mundo y que los argentinos ahorren en pesos, pero si no hago una buena política productiva, no voy a tener los dólares para las importaciones necesarias. Entonces, por eso nos cuesta tanto a nosotros, ¿no? Nos cuesta tanto pegarla con la macro, pegarla con la micro, con la historia que tenemos, recurrente de crisis cambiarias. Es una agenda realmente complicada. Me encantaría decirte, subo el tipo de cambio, lo bajo, hago política fiscal, monetaria, resuelvo todos los temas. Lamentablemente son 5 o 6 temas importantes que el país tiene que resolver para crecer a largo plazo, ¿no? En general están viendo... vos nos decías que, bueno, un poco este segundo semestre que se viene, que es de ordenamiento macroeconómico, algún impacto va a tener en el nivel de actividad y, por supuesto, eso va a impactar también en industria. ¿Tenés expectativas de que se va a poder atravesar esa situación sosteniendo un nivel de actividad importante y generando expectativas hacia el año próximo? Mira, como te decía al comienzo, la actividad está en buenos niveles, obviamente el problema es la inflación y los temas macroeconómicos, ojalá que se puedan, digamos, hoy no están las divisas necesarias para que la industria y el sector productivo en general pueda seguir creciendo a estos niveles, ojalá que haya una desaceleración que genere los dólares por el lado del nivel de actividad para pensar crecer en el futuro. Digo, como te decía, hay que tocar varios puntos de la botonera. Si vos, creo que el esfuerzo que se está haciendo es que haya alguna desaceleración de la actividad, pero que no tensione mucho la actividad productiva y el mercado de trabajo. Todos somos entusiastas que esto se pueda lograr, pero hay que ser realistas y las dificultades son muchas. Digo, hay muchas dificultades. La inflación internacional, que es muy importante, se sumó a la inflación local y estamos en niveles de inflación muy grandes también que erosionan en el poder adquisitivo. Digo, hoy la Argentina tiene una particularidad, la actividad anda bien, el empleo anda bien, pero hay un deterioro en los indicadores sociales por el problema de la inflación. Digo, esto no es un fenómeno local, es un fenómeno mundial, pero aquí se monta sobre ya varios años complicados para el mercado de trabajo. Digo, venimos con varios años de complicación. Entonces, es un escenario global difícil, como te decía antes, que se suma a un escenario local también muy complejo.
Bueno, Diego, la verdad te paseamos por un montón de temas, te agradecemos muchísimo. Por supuesto, ya recordar que se viene el Día de la Industria, lo van a celebrar como UIA en Neuquén, mencionabas. Empiezan las celebraciones, siempre el 2 de septiembre es a nivel nacional, es en Neuquén, con Vaca Muerta para mostrar el potencial energético e industrial, y la otra semana ya nos vamos para Rafaela con FIFE para celebrar en Santa Fe, y así después todas las semanas hay en diferentes provincias del país. Bueno, entonces así estaremos un poco participando de todas estas actividades. Muchísimas gracias por el contacto y por tu tiempo, por supuesto. Para ustedes y muy buen fin de semana. Gracias, igualmente para vos. Así pasaba Diego Coats, economista jefe de la Unión Industrial Argentina. Álvaro, con lo que planteaba recién, ¿no? Con estos niveles necesariamente, digo, con este ajuste o de alguna manera que se está realizando en la segunda semestre del año, va a haber un impacto en lo que es los indicadores, pero también de un sector que viene creciendo sostenidamente, ¿no? Claro, que hasta ahora presenta un crecimiento importante, aun cuando sea desde un piso muy bajo en el que había quedado en la crisis del macrismo, ¿no? Pero, bueno, uno escucha a veces al ministro, al ahora secretario de Industria, José de Mendiguren, que es un hombre del sector que viene de la UIA, decir justamente esto, que su misión es tratar de que el nivel de actividad se sostenga, aun cuando lo que se viene, por lo menos para la segunda parte del año, es un enfriamiento de la actividad económica a partir de aumento de la tasa de interés, reducción del gasto fiscal y otra serie de medidas que se toman como parte del ordenamiento fiscal que busca Sergio Massa. La Banda Cambiaria. La Banda Cambiaria. Un informe semanal de economía local, nacional e internacional. La Banda Cambiaria.